Domingo se cumplieron 18 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Entre los acontecimientos más graves de las últimas horas está el bombardeo de una gran base militar ubicada cerca de la ciudad de Lviv, que dejó por lo menos 35 personas muertas y más de 130 hospitalizadas. Este bombardeo preocupa porque Lviv se encuentra a menos de 100 kilómetros de Polonia, país miembro de la OTAN. Tenemos cobertura de equipo de esta noticia que ha mantenido al mundo en vilo por los últimos 18 días. Nuestro enviado especial, Gustavo Valdés, está en la frontera de Polonia con Ucrania, cubriendo el ángulo de los refugiados. Mario González, también enviado especial, está en Bucarest, capital de Rumania, hasta donde llegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a mexicanos que tuvieron que huir de la zona del conflicto. Pero empezamos con nuestro corresponsal internacional, José Levi, quien se encuentra en Jerusalén con lo último sobre los esfuerzos de varios países para, al mismo tiempo que apoyar a Ucrania para que se defienda, buscar la paz. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. Hola Rafael, Mario, Gustavo, realmente sigue todavía ese peligro de que habla el propio presidente Joe Biden de que se pueda aquí llegar a una tercera guerra mundial. Acabamos de escuchar que Rusia está pidiendo a China ayuda militar. Esto preocupa, y preocupa también que por primera vez un ataque ruso a Ucrania durante estas 2 semanas y media de conflicto se produce a tan solo 17 kilómetros de la frontera de la OTAN, de la frontera de Polonia, aquí en Yavoriv, que está cerca de Lviv, pero justo al lado de la frontera polaca. Más de 30 misiles fueron lanzados por el ejército ruso contra este lugar. Cualquiera de los 30 misiles que se hubiese desviado un poco de su trayectoria original y podría haber llevado a un verdadero horror, porque podría haber alcanzado Polonia, la OTAN, con lo que algo así implicaría. Vemos, como dijiste, 35 muertos, al menos 134 heridos, en una situación realmente preocupante. Vemos que continúan también por muchas zonas del territorio ucraniano los enfrentamientos. La capital, Kiev, siguen todavía columnas del ejército ruso intentando sin éxito acercarse a esta capital. Se encuentran a 25 kilómetros de distancia del centro de Kiev. Vemos también enfrentamientos en la zona de Luhansk, que no está controlada por las milicias prorrusas, de Donetsk también. Vemos que se intenta avanzar en la zona de Mariupol. Hubo, por ejemplo, un bombardeo con 9 muertes. Se intenta llegar a una fórmula que le permita al ejército ruso también llegar a Odessa. O sea, el objetivo sería quizás cortar a lo que es Ucrania de su acceso al Mar Negro, y sobre todo hay que destacar el drama terrible, humano, que se produce en Mariupol, esta ciudad a orillas del mar de Azov, que se encuentra cercada y más de una semana sin que pueda haber un corredor humanitario con una ayuda que cada vez es más urgente. Falta agua, falta alimentos, faltan medicinas, faltan productos básicos, y vemos que también tenemos unas imágenes ahora de bombardeos de zonas residenciales. Todo esto causa estupor, es realmente terrible. Las autoridades del lugar hablan de más de 2.000 muertes. Todo esto es destacado por Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, quien hoy se atrevió de nuevo a desafiar a Rusia. Él se considera como el principal objetivo ahora del ejército ruso, pero salió a las calles en Kiev, en la capital, para poder visitar en hospitales a heridos, y destacó, eso sí, la necesidad de ayudar de manera urgente a esta ciudad cercada de Mariupol con cientos de miles de personas. Escuchemos. Nuestro convoy humanitario está a 2 horas y solo faltan 80 kilómetros.
Estamos haciendo lo posible para pelear contra la resistencia de los ocupantes que bloquean hasta los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa, quienes están acompañando al convoy con agua, comida y medicamentos. Ucrania envió 100 toneladas de elementos esenciales para los ciudadanos. Pero dentro de esto tenemos que hablar también de una cierta esperanza, aunque pueda chocar. Resulta que un consejero central del propio Volodymyr Zelensky, del presidente ucraniano, aseguró que ve una actitud distinta en los negociadores rusos. Mañana continuarán este diálogo, eso sí, a nivel virtual, pero dicen que existe posibilidad de que dentro de poco se logren resultados concretos. Esto está de acuerdo también a lo que hace varios días, un par de días, dijo el propio presidente ruso, Vladimir Putin, de que efectivamente hay avances en los contactos con Ucrania para intentar llegar a un fin del conflicto. Ojalá. Rafael. Ojalá que así sea, pero muy preocupante el hecho de que se le esté pidiendo ayuda ahora a China. José Laví reportando en vivo desde Jerusalén. Gracias, José. En apenas poco más de 2 semanas, casi 2.700.000 ucranianos han tenido que huir de su país debido a la invasión de Rusia. Eso es equivalente a dejar sin habitantes a ciudades como Chicago o Houston. Y según la ONU, es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Nuestro enviado especial, Gustavo Valdés, se desplazó hasta la frontera de Polonia con Ucrania y nos acompaña ahora en vivo con más detalles sobre este éxodo masivo de ucranianos, donde ya es madrugada. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Rafael? En Múnich, cerca de Korchava, en la frontera con Ucrania, y estamos viendo que están llegando los autobuses aquí para llevar a algunos de los refugiados que se están dando, que no dejan de llegar. Son miles las personas. Rafael, nuestro camarógrafo, va a mostrar el edificio en donde están albergando a estas personas. Es un centro comercial abandonado. Aún adentro de este edificio están las divisiones de las tiendas que existían. Ahora miles de personas lo están utilizando como albergue temporal y tienen que hacer fila aquí para que los lleven a los distintos lugares dentro de Polonia, y algunos de estos autobuses incluso están yendo a otros países. Dentro del edificio hay banderas que indican el país que les daría la bienvenida, los países a donde esta gente puede ir. Ellos pueden escoger. Estamos tratando de no causar problemas aquí mientras la gente trata de subirse. Como pueden ver, hace mucho frío, está a 0 grados centígrados y la gente con las pocas cosas que pudieron salir. También hemos visto las acciones de los voluntarios que han venido de muchas partes. Nosotros platicamos con un peruano que vive en España, que dijo que ver esto en la tele no era suficiente para él, porque él sentía conexiones a esta parte del mundo. Mi abuela era ucraniana, mi abuelo nació en Leningrado, San Petersburgo. Se conocieron en Montevideo, Uruguay, de jóvenes, se casaron en la Argentina, emigraron al Perú. Nació mi madre, mi padre peruano, hijo de españoles, de descendencia española. Y nací yo, nacieron mis hermanos, tengo mi familia, y creo que es un bonito acto en rendir homenaje a mi abuela, por la que estoy aquí. Y por supuesto que por las circunstancias del momento mi abuelo nació en Rusia. Es un homenaje a ellos. Pidiendo paciencia a las personas que poco a poco suban. Pueden ver que la mayoría de las caras que estamos viendo son mujeres de todas las edades. Los hombres tienen que quedarse a defender al país. Vemos a la distancia, Rafi, no sé si puedas ver un par de bebés que están tratando de subir con su padre, que son muchas de las historias que estamos viendo, no solamente en esta ciudad, sino en otras partes. De aquí algunos de ellos van a estaciones de ferrocarril. Hay voluntarios que están llegando de varias partes en sus autos propios, en autos rentados para llevarlos. Algunos les dan tiempo temporal en alguna casa cercana, Airbnb, están rentando muchos apartamentos, pero esto es algo que se repite a lo largo de la frontera. Estuve platicando con gente hasta la frontera con Bielorrusia, que también es un área problemática. No están viendo tantos, pero se está viendo por todo Polonia. Es el punto de entrada para estos más de 2 millones de refugiados que han salido de Ucrania
esta hora, Rafael. Desesperación de la gente, pero parece, a pesar de lo caótica la situación, ordenado mejor que otros días. Nuestro enviado especial, Gustavo Valdés, reportando en vivo desde la frontera de Polonia con Ucrania. Gracias, Gustavo, te vemos más tarde. Otro de nuestros enviados especiales es Mario González, quien se desplazó hasta Rumania, en concreto a Bucarest, la capital. Llegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con el fin de repatriar a un numeroso grupo de mexicanos que tuvieron que salir urgentemente de Ucrania debido a la invasión. Por supuesto, Mario, el cordial saludo para ti. Cuéntanos cuál es la situación y se llevó a cabo el rescate de estos mexicanos. Adelante. ¿Cómo estás, Rafael? Me da gusto saludarte efectivamente desde la capital rumana. Sí, es el segundo vuelo ya que envía la Fuerza Aérea Mexicana a este país para repatriar a mexicanos que han salido de Ucrania. El primer vuelo fueron 84 mexicanos y también bastantes compañeros o hermanos latinoamericanos, ecuatorianos y un peruano también pudo regresar. Este es el segundo vuelo, va a llevar aproximadamente un número similar de connacionales con sus familias, así que hay ucranianos y mexicanos que están conformando los pasajeros de esta ocasión, pero en esta oportunidad hubo dos objetivos. El primero, efectivamente, el recoger a los mexicanos y llevarlos a nuestro país, y el segundo, entregar ayuda humanitaria, 1.5 toneladas de ayuda, entre colchas, mantas y todo tipo de cuestiones que ayudan en estos momentos para las personas que lo necesitan aquí, donde se han instalado varios campamentos para los refugiados ucranianos. Si te parece, vamos a escuchar a la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén. Explica cómo fue que muchos de los mexicanos llegaron hasta donde estamos, a Rumania. Tenemos alrededor de unas decenas, unas 60 personas, pero sube y baja la lista de mexicanos y parientes directos, que son los que van a viajar en este vuelo. Les decía, estas personas han sido han evacuado voluntariamente del país, unos con auxilio de nosotros, otros avisándonos y nosotros siguiéndolos por las rutas por donde ellos venían. Algunos salieron por Hungría, mexicanos que incluso ya están en Bucarest para abordar el avión, otros están viajando, otros que salieron por Moldavia, donde el embajador Hernández Joseph nos ayudó también para coordinar la llegada de ellos, y otros en Polonia. Muchos de ellos, no muchos, pero algunos de ellos nos han manifestado su interés de quedarse en las fronteras, es decir, esperando que la situación mejore, no van a abordar el avión. Muchos han preferido quedarse, Rafael. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Fundamentalmente para acompañar las mujeres que están casados con ucranianos, se han preferido quedar para ser solidarios con sus parejas, porque no les permiten salir, algo que ya nos comentaba mi compañero Gustavo Valdés. Y por esa razón, lo que hemos visto aquí de refugiados ucranianos son mujeres, son ancianos y son muchos niños, algo que rompe el corazón, Rafael. También mascotas acompañando a sus familias, y esto pues se ha repetido en cada uno de los refugios donde hemos podido estar. En la Estación Central del Norte está uno de los principales refugios, donde han llegado desde trenes venidos desde el norte, desde la frontera con Ucrania, muchas familias. Hay comedores, hay varios dispositivos de seguridad y sanidad para recibirlos. Si te parece, vamos a ver esta historia. Estamos en la estación de trenes más importante de Rumania, en Bucarest, la capital, es la Central del Norte. Y aquí se han concentrado un buen número de refugiados desde que comenzó la guerra hace más de 15 días. A mis espaldas se encuentra unos que acaban de llegar de Suaceva, que es la frontera que comparte Rumania con Ucrania. Y de ahí han venido miles y miles de niños y niñas con sus madres principalmente, porque los hombres no les permiten salir desafortunadamente para formar parte de las filas de la milicia ucraniana en la defensa de su territorio. Pero niños, niñas, incluso mascotas han venido con abuelos, con abuelas, que se les permite salir, por supuesto, hasta este punto, y de aquí parten a otros países de Europa como Alemania, incluso Polonia, o más hacia el oeste, hacia el continente. También aquí se han dispuesto 7 carpas para alojar a los refugiados, así como 4 comedores donde son distribuidos por edades y también por familias. Es un flujo permanente de aquí, como le decía, parten otros lados y se siguen llenando estos lugares con más personas refugiadas. Un drama humano de más de 2.500.000 personas que han salido ya de su país para buscar huir de la guerra en primer lugar y tal vez unirse a otros familiares que ya han buscado refugio en otros países. Afortunadamente aquí han encontrado la solidaridad del pueblo rumano, donde la gente les entrega víveres, ropa, comida, algunos juguetes también para los niños y para las mascotas, porque también algunos
algunas familias vienen acompañados de sus mascotas que no los quieren dejar solos.